Amén. Buenos días. Primero quiero agradecer al pastor Shelley por darme la oportunidad de predicar en español. Tengo más de 5 años que no predico en español, entonces denme unos minutos para agarrar vuelo, pero no creo que sea problema. Y es hasta las 10, ¿correcto? Ok. El hermano Diego, tú me dejas saber. Ok, si me estoy pasando, porque a veces me paso, pero aquí déjeme nomás poner el teléfono. Muchas gracias. Y también le quiero agradecer a Diego por permitirme ser un sustituto y venir a predicar como un invitado. O sea, este es el púlpito que él comparte con el pastor Shelley y él es el que predica fielmente todos los domingos en español y estamos muy agradecidos porque para mí es algo muy importante tener el evangelio en español, pero también una predicación dura, bíblica, porque realmente no existen muchos predicadores que están predicando en español en Latinoamérica hoy en día. Y de hecho es una de mis anhelos en el futuro tener la oportunidad de poder tener un ministerio en español constante en Springcrest. Entonces, esa es una de las cosas. Si no saben mucho de mí, yo nací en México en 1980, nos mudamos en 1985, nos movimos a los Estados Unidos y luego crecí en un lugar que se llama El Valle. Si no saben qué es El Valle, no se preocupen. 956, puro RGB, no se preocupen. Pero el título del sermón hoy en la mañana es ¿En contra de Israel o en contra de Cristo? ¿En contra de Israel o en contra de Cristo? Y el propósito del sermón hoy realmente es predicar a los que van a escuchar por la primera vez un sermón como este en español. Ustedes ya les dieron la carne de todo lo que lo voy a predicar. De hecho, mucho de esto va a ser repaso para ustedes. Y antes de empezar, además, porque hice unas notas, además, si no han estado aquí toda la semana, o sea, el pastor Shelley ya predicó el primer sermón el miércoles, ¿por qué en contra de Israel y el sionismo, verdad? Y cubrió
que la razón que somos en contra de Israel es porque son anticristos, promueven la rebelión, roban la herencia de Cristo, derraman sangre inocente, controlan nuestro gobierno, pero no nada más el de nosotros. En mi investigación también me di cuenta que controlan todos los países latinoamericanos, o sea, están en todos los países del mundo, ¿verdad? Odian a Cristo, van a recibir al anticristo, toman todas las guerras en el Medio Oeste son por causa de ellos, ¿verdad? Están infectando con inmundicia y obscenidades a nuestro país y también los países latinoamericanos. O sea, yo lo vi de chiquito y luego quieren censurar totalmente la palabra de Dios. Obviamente en Latinoamérica, ¿cómo censuran? Con las falsas doctrinas. O sea, ¿qué domina Latinoamérica? Los católicos, los pentecostales, los carismáticos, y no hay realmente tanto cristiano bíblico en estos países. Pero siempre va a existir un remanente, ¿verdad? Siempre va a existir la gente fiel, los hombres y mujeres de Dios que van a predicar la palabra de Dios. Y luego el pastor Anderson predicó sobre Romanos 11 y luego predicó sobre la sinagoga de Satanás. Y además para un repase, porque quiero que tengan el repase para darles la base de lo que voy a predicar hoy, ¿verdad? Habló de los judíos que por fuera parecen judíos, pero por dentro no son, ¿verdad? Vamos a tocar un poco de eso, pero también tienen blasfemia contra Cristo. Son de una sinagoga y persiguen a los cristianos, ¿verdad? Tres cosas que quieren ellos, o sea, la meta de los judíos, ¿verdad? Es acusar a los hermanos, acusarlos ante Dios y ante el mundo. Son mentirosos, son tentadores y obviamente esconden el evangelio. Y luego ayer el hermano Oz, o el pastor Oz, predicó somos el pueblo escogido, y eso es lo más importante, ¿verdad? Reconocer los dos puntos que dijo, nuestra identidad y nuestro propósito, porque obviamente predicar contra un grupo nada más por predicar, pues mucha gente lo está haciendo. O sea, nosotros no nada más queremos predicar contra las cosas simplemente para causar problemas, predicamos porque tenemos un propósito, y el propósito es ganar almas y que la gente no vaya al infierno, ¿verdad? Entonces volteamos a 1 de Tesalonicenses 2. Me dijeron que hay agua aquí, ok. 1 Tesalonicenses 2. Y vamos a estar ahí en el primer versículo. Y quédense ahí en 1 Tesalonicenses, pero en 1 Tesalonicenses 2, en el primer versículo dice, porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue en vano. Pues aún habiendo antes padecido y sido afrentados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuendo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pero si luego nos vamos al versículo 14, la razón que les di los primeros versículos es que vamos a platicar de esto en el 14, ¿verdad? Luego dice ahí en el versículo 14, dice, porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de la iglesia de Dios de Cristo Jesús, que están en Judea. Pues vosotros también habéis padecido las mismas cosas de los de vuestra propia nación, como también ellos de los judíos. Está diciendo, así como los judíos nos persiguieron a nosotros, también nosotros tuvimos la misma persecución. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y nosotros nos han perseguido y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Siempre están en oposición. O sea, yo usé la palabra contra, y la razón que lo sé es porque hay un dicho muy común, o al menos cuando yo crecí, o sea, siempre teníamos un grupo de amigos, ¿verdad? Yo tenía amigos en México y también tenía amigos aquí en los Estados Unidos. De hecho, cuando yo fui a la universidad, la mayoría de mis amigos eran mexicanos de la frontera. O sea, es una universidad fronteriza. Y siempre existía en el grupo de amigos el Contras. No sé si conocen, si todos tienen apodos, y el Contras era el que siempre contradecía todo. Esto es lo que me recuerda, o sea, los judíos siempre son contras, en contra o se oponen a todas las cosas de Dios, ¿verdad? Dice, en versículo 16, impidiéndose hablar a los gentiles para que éstos sean salvos, colmando siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Mas nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista
no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, a la verdad una y otra vez, mas Satanás nos estorbó. Y la razón que escogí este versículo es porque vemos las dos, el equipo, ¿verdad? ¿De quién son hijos los judíos? De Satanás. Amen. Y Satanás está trabajando en conjunto con los judíos para oponer las cosas de Dios. Aquí vemos que no nada más fueron los judíos, pero también dice, mas Satanás me estorbó. O sea, no me permitió venir a ustedes porque me puso trabas. Dice, el versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? No lo sois pues vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida, porque vosotros sois nuestra gloria y gozo. Entonces, como introducción, ya les di un poco de base, pero hoy vivimos en un tiempo donde, ¿verdad?, todo el mundo está obsesionado con los medios sociales, con las noticias, y obviamente Israel está en el frente de eso, ¿verdad? Ahorita los Estados Unidos estamos en guerra con Irán. ¿Por qué? Por los judíos, ¿verdad? Por Israel. Y muchos cristianos yo creo que están confundidos. Realmente yo creo que existe una confusión fuerte porque, o sea, tienes un grupo de cristianos que dicen que son la gente escogida. Luego tienes grupos como nosotros que les estamos dando la Biblia y luego hay gente que está confundida porque siguen a otros individuos que realmente no son cristianos, pero a lo mejor tienen un poco de idea de la verdad, pero no tienen toda la verdad, ¿verdad? Y ese es el problema más grande. Y muchos inconversos hablan del tema sin conocer la Biblia. Obviamente hay católicos y hay protestantes y luego además gente regular que está hablando contra los judíos, pero no tienen la base bíblica. De hecho, muchos de los que son antijudíos también son pro-nazis. Nosotros no somos pro-nazis, ¿verdad? O sea, no somos individuos así. Y luego, entonces, cuando mucha gente dice que está en contra de Israel, lo que empiezan a hacer es empiezan a odiar a los israelitas. Nosotros no odiamos a los israelitas, nosotros odiamos la religión del judaísmo. ¿Sí me explico? O sea, es una religión falsa. Así como cuando predico contra los adventistas o contra los mormones o contra los católicos, no estoy predicando contra la gente, estoy predicando contra la religión. O sea, cuando yo digo que quiero que mueran los católicos, lo que estoy diciendo es que quiero que muera el liderazgo de los católicos, los que saben la Biblia y rechazaron a Dios y por eso están convirtiendo a gente para el infierno. Y los judíos están por frente de todo esto, ¿verdad? Entonces la pregunta es, o sea, la pregunta no debe de ser qué dice la política, qué dicen los medios sociales, qué dice YouTube, sino qué dice la Biblia sobre el asunto, ¿verdad? Nosotros queremos tener una perspectiva bíblica, queremos tener una visión de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, tan estrictos somos que hasta la Biblia que usamos en español es específica, ¿verdad? Rechazamos la Reina Valera 1960 porque tiene errores, pero también tiene perversiones, ¿verdad? Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, ¿por qué una cosa es estar en contra del judaísmo, del falso, de los satánicos, y otra cosa completamente diferente es estar en contra de Jesucristo? ¿Verdad? Y realmente para mí es dos puntos. Obviamente los que están aprendiendo, si no saben, puede que además se confundan, pero el cristiano que cree en Cristo, pero también está con Israel, ¿sabes que lo que están haciendo? Están en contra de Cristo, son enemigos de Cristo, aunque no quieran ser. O sea, uno puede ser salvo y estar en oposición a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo más importante, de que no deberíamos de nada más aceptar y creer en Cristo, sino también agregarnos a la batalla. Obviamente no todo el mundo va a hacer eso, pero hay que hacer la lucha de poder ganar no nada más el alma, sino también incluirlos en la batalla. Porque si no, ¿qué estamos haciendo, verdad? Entonces, ¿qué es lo que el diablo siempre quiere hacer? O sea, ¿qué es la meta del diablo cuando estamos hablando en contra de Israel o en contra de Cristo? Pues el diablo siempre quiere corromper la verdad, ¿verdad? Vemos desde el principio que está mintiendo, ¿verdad? Le mintió a Eva y nos sigue mintiendo hoy en día. Y vemos las mentiras, a veces son bien claras, pero lo más importante siempre yo digo, lo predico en inglés la mayoría de las veces, es que el diablo es sutil. O sea, es las cosas que no vamos a ver. Y de hecho, tan sutil fue que cuando hice la investigación, vamos a tocar esos temas hoy, no sabía cuántos judíos habían infestado o infectado
a Latinoamérica, de los que yo crecí, o sea, de gente que yo conocía que no sabía que eran judíos, ¿verdad? Quiere reemplazar el evangelio, quiere usar la religión falsa para pelear contra Cristo. Y una de las religiones obviamente más peligrosas, yo creo que la religión más peligrosa es el judaísmo, ¿verdad? Porque ellos no hacen nada directamente, lo hacen sutil. Yo, de hecho, una de las cosas que he sacado de esta conferencia es de que, o he aprendido, o a lo mejor estoy llegando a la conclusión, es de que para mí las religiones falsas que existen son nada más como títeres de la religión del judaísmo. O sea, ellos además los están controlando a los católicos y a los protestantes y a los mormones y cualquier otra religión falsa que exista, ¿verdad? Y la otra cosa que no queremos llegar a tener, o sea, que no queremos cometer el error es, ok, estamos en contra de Israel, pero luego empezamos a ver este tema y se nos abren los ojos y empezamos a tener antisemitismo, ¿verdad? O odio racial o idolatría política o doctrinas absurdas. O sea, el problema de buscar estas doctrinas es que empezamos con también las teorías de conspiración, ¿verdad? Y empezamos a buscar en YouTube o en X, o ahora ya no es YouTube. En mi tiempo buscabas en YouTube, ahora buscas en TikTok y X y social media, ¿verdad? Pero entonces lo que nosotros, el propósito más importante de escuchar lo que estoy diciendo hoy es lo que dice en Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Obviamente en una conferencia con el título Anti-Israel, el tema de mi sermón tiene que ser sobre anti-Israel, ¿verdad? O sea, no vamos a predicar otro tema hoy, y la meta de la predicación es hablarle a 3 grupos en particular, ¿verdad? Mi primer grupo, y esos son los 3 puntos, es con los cristianos que ya creen en Cristo, pero no son cristianos bíblicos, ¿verdad? Y en los países latinoamericanos existe mucho de eso. Voy a tocar en un pastor que tiene mucha fama en México y tiene un alcance mundial y es pro-Israel, ¿verdad? Luego queremos hablar a los perdidos, o sea, los que están ignorantes sobre la palabra de Dios, pero a lo mejor hoy en día se les están abriendo los ojos a esta decepción de Israel, ¿verdad? Y luego hablar contra los que son antisionistas, pero no creen en Cristo. Porque nosotros no somos, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, eso no existe para nosotros. Lo que existe es creer en Cristo. Entonces, si es enemigo de Cristo, aunque no sea israelita, es enemigo mío también. Porque simplemente lo que quiero hacer es predicar la palabra de Dios. Entonces, el primer punto que tenemos, volteen a Romanos 9. El primer punto que tengo es la confusión del cristiano sobre Israel. Yo creo que una de las razones de esta conferencia es porque ese es el punto más importante, ¿verdad? Existe tanta confusión entre el cristianismo sobre quién es Israel, quiénes son los judíos, y simplemente es porque no leen su Biblia. Obviamente, ¿verdad? En el principio era Abraham, ¿verdad? Isaac, Jacob se hizo Israel. Luego tenemos los reinos, el reino de Israel, ¿verdad? El rey Saúl, David, Salomón, y luego se dividió. Y tenemos Judá, y ellos fueron judíos, ¿verdad? Porque era la nación de Judá. Pero para el tiempo que llega Jesucristo y camina en la tierra y anda haciendo los milagros y todo lo que hizo, existe la religión del judaísmo. Y hoy en día, básicamente es lo que nos queda, ¿verdad? Un grupo de individuos que adoran al diablo, tienen su propia religión, pero usan la Biblia como la decepción para confundir a los cristianos, ¿verdad? Y los cristianos van a Génesis 12 y te llevan a otros versículos. Y al final del día, si les enseñas claramente, a veces les abren los ojos, pero la mayoría de las veces yo creo que se incomodan porque han hecho tan buen trabajo que no quieren tomar esa posición. Pero nosotros no tenemos ese temor, ¿verdad? Nosotros vamos a predicar la palabra, no importa, pase lo que pase. Entonces estamos ahí en Romanos 9, el versículo 1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón,
porque desearía yo mismo ser anátema, separado de Cristo por mis hermanos, los que son más parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos y el dar de la ley y el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por siempre. Amén. No como si la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son de Israel son israelitas. Así como no todos los que son de México son mexicanos, o todos los que son de los Estados Unidos son estadounidenses, ¿verdad? De hecho, yo ni nací aquí. Yo soy americano, pero naturalizado, ¿verdad? O sea, el 5 de mayo del 2000 me naturalicé, nada más para que sepan. El versículo 7 siempre me da bastante risa cuando me naturalicé, porque nosotros en México no celebramos el 5 de mayo, pero aquí es muy importante, ¿verdad? El versículo 7 dice, ni por simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un judío. Y dice, yo quiero que los judíos sean salvos, pero no por la carne, sino por el Espíritu, ¿verdad? Y realmente eso es lo que queremos para todo el mundo, que simplemente crean en Cristo. Pero hoy existe una confusión rara entre el cristianismo que dice que tenemos dos promesas, ¿verdad? La promesa de salvación para el gentil y luego no importa lo que hagan los judíos, la pornografía, el entretenimiento, las absurdidades, las guerras, derramar sangre, son los escogidos de Dios. O sea, no compagina con lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia enseña claramente, no todo judío físico es pueblo de Dios espiritualmente. No todo el que tiene sangre israelita pertenece a Dios. Y de hecho, hoy ni podemos rastrear la sangre de cualquier persona porque todos somos básicamente una mezcla de sangres. O sea, si realmente me llegara a preguntarme a alguien, supuestamente, de acuerdo a mis padres, o sea, tengo griego y francés y quién sabe qué, o sea, es un despapayo, ¿verdad? Como total. Y luego, el verdadero pueblo de Dios, ¿quiénes son? Los creyentes en Cristo. O sea, y mucha gente dejó de leer la Biblia, entonces en algún momento perdió esa línea de que no era ya una gente física, sino una gente espiritual. Y de hecho, si lo leemos correctamente, siempre ha sido una línea espiritual. O sea, Abraham empezó a llamar a Dios en Génesis y la Biblia nos lo hace claro en Romanos, ¿verdad? Pero muchos cristianos hoy en día, ¿qué han hecho? Han convertido a Israel como un ídolo. Los católicos tienen el crucifijo y los cristianos bíblicos tienen la estrella de Remphan, ¿verdad? O sea, tienen la bandera y están confundiendo al resto de los perdidos. O sea, si uno es salvo y se confunde en una religión falsa, el problema es de que pues, está confundido, pero al morir, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Pero el problema es de que si ellos son salvos y luego atraen a otra gente que no son salvos, esa gente va a sufrir toda una eternidad en el infierno, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pues es que el Israel hoy en día automáticamente es el pueblo de Dios. Pero esto no es bíblico. Vamos a Gálatas 3, perdón. Y hoy en día ese es el propósito, hablar contra el judío. ¿Verdad, hermano Cameron? Es que le dije que le iba para ya no pensar en eso porque quiero estar en línea, pero en Gálatas 3, en versículo 26 dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces el creyente de Cristo es heredero espiritual de Abraham. Y yo sé que ustedes saben esto, pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que escucha esto y no lo sabe. Ese es el propósito. Realmente yo no les estoy predicando a ustedes. O sea, ustedes ya
tienen 3 días, 4 predicaciones de lo mismo, ¿verdad? Y además estamos reforzando lo que ustedes ya saben. Pero los que están escuchando y el alcance que tenemos es más de lo que nosotros siempre pensamos, ¿verdad? Tienen un ministerio que constantemente está predicando en este canal ya tiene varios años. La gente está escuchando y necesita abrir sus ojos a la verdad. O sea, existen iglesias en México y en Argentina y en Chile, y ¿sabes qué? Todos piensan que Israel es los escogidos de Dios, ¿verdad? Vamos a Filipenses 3, La Biblia dice ahí en el versículo 1, dice, finalmente, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A la verdad, el escribiros las mismas cosas a mí no es gravoso y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la concisión, porque nosotros somos la circuncisión. Los que son en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y la razón que me gusta estudiar mucho en Pablo es porque Pablo persiguió a la iglesia. O sea, hay muchos cristianos hoy que creen en Cristo, o a lo mejor y están en contra de nosotros, ¿verdad? Este sermón va a ofender a gente nada más por el simple hecho del tema, no porque yo sea muy ofensivo, muy agresivo, simplemente porque estamos predicando la verdad, ¿verdad? En Romanos 2, volteen a Romanos 2, les doy un tiempo, pero, ¿verdad? La circuncisión verídica es la circuncisión del corazón, la circuncisión espiritual. De hecho, si realmente leemos el Antiguo Testamento, vemos que eso siempre fue desde el principio. En los primeros 5 libros, que supuestamente son los que ellos adoran, ahí dice que la circuncisión más importante es la del corazón, ¿verdad? En Romanos 2:17 la Biblia dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad y apruebas lo mejor, siendo instruido por la ley, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños que tienen la forma del conocimiento y de la verdad en la ley. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que jactas de la ley, con la infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. ¿Por qué la gente blasfeme el nombre de Dios? Por los judíos. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Por como está escrito, no nada más fue algo que no fue por tradición oral. La Biblia dice que está escrito, es claro. Dice, pues la circuncisión ciertamente aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. De manera que si el incircunciso guarda la justicia de la ley, no será incircuncisión contada como circuncisión. No sé por qué escogí estos versículos si no había predicado 5 años, pero bueno, dice, así que el que es incircunciso por naturaleza, si cumple la ley, ¿no te juzgarás a ti que con la letra y la circuncisión eres transgresor de la ley? Y luego ahí dice en el versículo 28, pongan atención, dice, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios.
Entonces, el cristiano que apoya a una nación simplemente porque le ha dicho otro judío, está viviendo una mentira. Y nosotros debemos de tener la meta de aclarar esas mentiras. ¿Verdad? Déjenme nada más darles aquí, hay un pastor, no sé si va en varios años, de vez en cuando trato de hacer investigación de qué están haciendo los pastores en español, ¿verdad? Y hay uno que es famoso en México, se llama Armando Alducín. ¿Alguien ha escuchado de Armando Alducín? Tiene un ministerio grande, millones y millones y millones de gente lo siguen por todo el mundo, ¿verdad? Y aparte de eso, además en la investigación, o sea, supuestamente si lees lo que creen, parece que tienen la salvación correcta, pero luego lo escuchas y no sé si tengan la salvación correcta. Otra cosa que se me hizo raro es de que toda la familia son pastores. Los hermanos, los hijos, todos son pastores en el ministerio de este pastor, ¿verdad? Pero tiene millones de seguidores y views en YouTube. Y la mayoría de los videos son ¿qué? Pro Israel y pro sionismo. De hecho, el último video que vi, que además fue en los últimos días, tiene, o sea, la bandera y la estrella de Israel y está predicando y usando todos los versículos que ya escuchamos hoy que usan como excusa para decir que Israel es el pueblo escogido, ¿verdad? Entonces, muchos cristianos siguen a este hombre en México y en todos los países latinoamericanos. Habla español, no saben que él es una decepción, que les está mintiendo y se dejan llevar por esta mentira. Y el problema no es de que te dejes llevar por la mentira, es el daño que están causando, no nada más espiritual, pero realmente físico. O sea, es una maldad lo que ellos quieren hacer. O sea, el judío quiere destruirte, ¿verdad? Si ellos pudieran, te matarían ahorita. No, y no es una exageración, y mucha gente dice, no deberías de hablar de eso, no deberías de decir eso. Mi madre me adora, mi madre me quiere mucho, me apoya, dice que siempre ora por mí, pero dice, no deberías de hablar contra otras religiones. Entonces, perdón, mamá, ahí no te puedo hacer caso. Más porque yo sé que va a haber al ratito. Pero, ¿qué dice la Biblia? O sea, eso es herejía. Jesús dice en Juan 14:6, dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Una de las cosas que más más me enfada es cuando la gente predica un evangelio confuso. El evangelio siempre debe ser claro. ¿Y qué quiere hacer el judío? Confundir. O sea, entonces si hay confusión, ya empezamos mal. O sea, ya empezamos en el camino incorrecto. El punto número 2, ¿verdad? Entonces, es que los perdidos no saben y por eso se pierden. Y dices, ese es un versículo, es un sermón muy básico. Ese es el propósito. Tenemos que hacerlo básico porque el problema más grande es que aquí en los Estados Unidos, o sea, ustedes pueden salir ahorita o abrir sus teléfonos y casi seguro que va a haber alguien que está hablando de los judíos o de anti-Israel o de Trump y Netanyahu y etcétera, ¿verdad? Pero en México y en nuestros países sí existe, pero no en la cantidad que existe como aquí. Entonces, no mucha gente tiene ese conocimiento o realmente, y si lo tienen ¿qué? Equivocadamente. O sea, y el problema es de que muchos perdidos no saben y se van a perder. Y tenemos que entender que la salvación no es por raza, no es por Abraham, no es por Moisés y no es por lo que la gente dice el Talmud, sino es por Jesucristo, ¿verdad? Simplemente. Y otra cosa, nosotros tenemos, los que hablamos inglés, tenemos el privilegio de tener la versión King James. Y realmente si uno hace una investigación o un estudio de esto, nos damos cuenta de que es un privilegio hablar inglés y poder leer la palabra de Dios en inglés. No estoy atacando los que tienen la palabra de Dios en español, pero no existe una historia tan específica. Dios sabía en su conocimiento infinito de que en este tiempo, en 2026, el inglés iba a dominar el mundo. Entonces es necesario que tuviéramos la palabra de Dios en inglés como la tenemos. Pero en español también existe la palabra de Dios y también existen perversiones de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que atacar bíblicamente y buscar el punto más correcto. Y desafortunadamente, no nada más existe que no tienen perversiones, pero en los países latinoamericanos yo no creo que se lea la Biblia tanto como se lee en inglés. Es más la realidad. O sea,
yo no conozco tanta gente que tiene tanto conocimiento de la Biblia en español como los conozco en inglés. Ahora, ya no tengo tanta conexión a la gente en México, a mis familiares, amigos y todo, pero creciendo siempre leí mi Biblia, siempre tuve acceso a la King James y a la Reina Valera, y lo que siempre fue evidente es de que mucha gente no lee su Biblia, ¿verdad? Entonces, si no están leyendo la Biblia, ¿cómo van a darse cuenta de lo que dice la palabra de Dios, verdad? Vamos a 2 Corintios 4, a 2 Corintios 4. Y luego los perdidos tenemos 3 categorías, ¿verdad? La gente que además está viviendo su vida, están perdidos. Ellos son fruto bueno porque podemos darles el evangelio, convertirlos, podemos hasta enseñarlos y a lo mejor van a la iglesia, empiezan a pensar como nosotros, se casan, tienen buenas familias, limpian su vida, dejan de pecar pecados drásticos, porque nunca dejamos de pecar, eso es otra cosa, ¿verdad? Pero luego también existen otros grupos, hay grupos que aman ciegamente a Israel y luego hay grupos que odian ciegamente a Israel. Y no tiene nada que ver con el cristianismo, además simplemente tiene que ver con lo que les están alimentando, ¿verdad? Los medios. En 2 Corintios 4, en versículo 1 dice: por tanto, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien hemos renunciado a lo oculto y deshonesto, no andando con astucia ni usando la palabra de Dios como con engaño, sino que por la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre delante de Dios. Que si nuestro evangelio es aún encubierto, para los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, nosotros tenemos que luchar contra eso porque si estamos equivocados en doctrinas importantes, aunque seamos salvos, vamos a cubrir o a esconder el evangelio de Dios, ¿verdad? Uno de los puntos que aprendimos esta semana, para los que han estado aquí toda la semana, es de que ¿por qué predicamos en temas que no tienen nada que ver con la salvación técnicamente? Porque nadie está interesado de algo, ¿verdad? A todos nos gusta ser dramáticos. Yo me acuerdo cuando me casé, y a los hispanos les gusta más, yo creo que a otras nacionalidades. O sea, cuando yo me casé, mi esposa es 1 de 9, ella es gringa, mi esposa es gabacha, ¿verdad? O sea, y es 1 de 9, y yo tengo además una hermana y un hermano, y cuando nos casamos en los primeros meses me dijo que ella no entendía cómo una familia tan chiquita podía ser tan dramática. ¿Verdad? Nos gusta, pero ¿por qué nos gusta el dramatismo? Porque tenemos TV novelas, tenemos, o sea, los programas de entretenimiento, todo eso. Entonces, aquí les voy a dar algunos ejemplos de lo que nosotros hemos estado expuestos sin saberlo, ¿verdad? Y es importante porque de repente se van a abrir los ojos y te vas a dar cuenta, oh, por eso debo de no dejar de ver eso o hacer estas cosas, ¿verdad? Porque Satanás quiere mantener a la gente distraída, ¿verdad? ¿Cómo los distrae? Con la política, entretenimiento, la perversión, guerras, conspiraciones, raza, descendencia, ¿verdad? Odio racial. El primero, no sé si, ya me estoy dando cuenta que ya estoy un poco más grande de edad, hasta el pelo está más gris, pero muchos de ustedes, alguien, no sé si en este grupo, pero yo sé que va a haber gente que va a escuchar. ¿Quién sabe quién es Jacobo Zabludowski? ¿Nadie ha escuchado? ¿Ni tú, Jorge? Jacobo Zabludowski fue un abogado y periodista mexicano. Dame un nombre de un periodista. ¿Quién fue el que se murió aquí en los Estados Unidos? Tom Brokaw. Zabludowski era como Tom Brokaw, o sea, el equivalente. Pero lo importante de Zabludowski, yo me acuerdo, yo de chico escuchaba las noticias, mis papás prendían las noticias y estaba Jacobo Zabludowski, por eso me acordé de él, ¿verdad? Y la Biblia, dice, él fue un abogado y periodista mexicano que condujo durante 27 años el noticiero 24 horas. Pero esto no es lo importante, dice, un esquema y formato de noticiarios que no existía en México y de los que él fue creador. Estos mismos sentaron las bases
e incluso de los procesos de producción de televisión e información vigentes durante el siglo XX. O sea, las noticias que ustedes reciben hoy por Univisión, por Telemundo, por, ¿cuál otro existe? Más ahora parece, y los noticias, Jorge, ya no sé, ya no veo tanto Univisión, pero cuando nosotros crecíamos ¿quién era? Jorge, no tú Jorge, el otro Jorge. Jorge Ramos, ¿verdad? Jorge Ramos y luego todas las damas, ¿verdad? Que siempre estaban ahí. Ese sistema fue creado por Jacobo Zabludowski. Y adivinen qué religión y qué etnicidad era Jacobo Zabludowski, ¿verdad? Dice aquí que está sepultado en un panteón israelita, nacionalidad mexicana, religión, judaísmo. ¿Verdad? Y yo sí me acuerdo, yo me acuerdo, ¿cómo se dice? Vivamente de escuchar el noticiero, porque mi papá siempre escuchaba las noticias en el carro, en la casa, además se despertaba y prendían las noticias. Ahora, a lo mejor sí lo conocen. ¿Quién de chico vio el programa Sábado Gigante? ¿Sí se acuerdan de Sábado Gigante? De Don Francisco, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la chacalaca? ¿Verdad? Llegaban los que venían a hacer dan los talentos y luego y los corría. ¿Sí se acuerdan? Ok. Yo no sabía esto, pero Don Francisco realmente se llamaba Mario Luis Krutzenberger Blumfeld. No Don Francisco, así fue como yo lo conocía. Don Francisco, ¿sí se acuerdan? Yo pensaba que era cubano. Pero no, fue un presentador de televisión, productor, empresario, cantante y actor chileno. Mario Luis Krutzenberger Blumfeld nació en Talca, Chile, el 28 de diciembre de 1940 y fue hijo de Anna Blumfeld, Neufeld y Eric Krutzenberg, de ascendencia judía alemana que huyó a Chile por escapar supuestamente el Holocausto. ¿Verdad? Y luego aquí hay un artículo, The Times of Israel, ese es el artículo, dice, el magnate judío de la televisión Latinoamérica dice adiós después de 53 años. Don Francisco dominó mi vida. Yo cuando llegué en 1985 no teníamos mucho dinero, vivíamos con mi abuelita y además había una televisión. ¿Y quién dominaba la televisión? Pues mi abuelita. Y todos los sábados por 4 o 5 horas teníamos que tolerar, ¿quién? A Don Francisco. Y para cuando uno tiene 5, 6, 7, 8 años, pues no es muy interesante, pero como no había nada que ver, pues es lo que veíamos. Y si se acuerdan, las mujeres que estaban o las damas que salían en Don Francisco estaban bien vestidas o se vestían provocativamente, ¿verdad? Que era todo era pura perversión, puro mugrero. Nada más era para pervertir las mentes. No había nada de sustancia, nada que dices, yo vi a Don Francisco hoy en Sábado Gigante y ¿sabes qué? Aprendí muchas cosas. Ahora soy más inteligente que cuando empecé hace 4 horas. No, era más estúpido, más menso, ¿verdad? Dice aquí, el sábado, la cadena de televisión en español Univisión transmitía el último programa de Sábado Gigante. Con 53 años en televisión, el programa de variedades más longevo del mundo es una mezcla ecléctica y peculiar de concurso, programa de entrevista y espectáculo en vivo. Y luego después en el artículo dice, solo una minúscula parte del público, incluyéndome a mí, dice, en su mayoría instruida, conoce su identidad judía. En otras palabras, ¿qué era? Eran sutiles, era la decepción de meter a un judío a la audiencia latinoamericana y venderles las ideas perversas, ¿verdad? Dice, afirmó el profesor de Amherst, y luego dice, en Latinoamérica los judíos representan menos del 0.001% de la población total, que ascienden a casi 460 millones de personas. Esto significa que la gran mayoría carece por completo de conocimiento empírico de la cultura judía. Krutzenberger no abordó temas judíos en Sábado Gigante, noten, pero fuera de cámara, dijo Stevens, se consideraba muy judío, no tantito, muy judío. O sea, en el show
Tú pensabas que era un latino, un chileno, pero fuera era muy judío. Dice, nos dio un pequeño empujón extra el fin de semana para que pudiéramos seguir adelante y fortalecer nuestras raíces latinas. Wait, ¿latinas? Es judío. Y no nada más era judío, era muy judío. La Biblia, o sea, está diciendo muy judío. Esto es lo que ellos dijeron, yo no lo estoy diciendo, o sea, este es el artículo. Y luego obviamente tenemos que hablar, o sea, si vamos a hablar de los judíos, tenemos que hablar de la persona más famosa en Latinoamérica ahorita, que es judía, Claudia, ¿verdad? Sheinbaum Pardo. Ella es una política, científica y académica mexicana. Es la presidenta de México. Técnicamente es el presidente de México, pero como ella es feminista, dice que ahora es la presidenta de México. Desde el 1 de octubre de 1924, ¿verdad? Siendo la primera mujer en la historia de su país en ejercer el cargo. ¿Por qué? Porque es judía. Sí. Claudia Sheinbaum Pardo nació el 24 de junio de 1962, ¿verdad? Y dice, en el seno de una familia judía secular del origen lituano y búlgaro. Es la segunda hija del matrimonio del químico Carlos Sheinbaum Joselewitz y la bióloga Annie Pardo Semo, ¿verdad? Y dice, Carlos Sheinbaum formaba parte de la comunidad judía Askenazi, originaria de Lituania, que llegó a México en la década de 1920. Su padre era comerciante de joyas y militaba en el Partido Comunista Mexicano. Y luego pensamos, ¿por qué está México como está? Sí. Yo tengo 46 años y le dije a mi papá que íbamos a ir. Le dije, pa, voy a ir a ganar almas a la Ciudad de México. Dice, no deberías ir a México. Dice, mejor ni me digas porque no voy a dormir. O sea, no quiere ni que vaya a México a visitar mi propio país porque está tan violento, está tan peligroso ir a México. Obviamente nosotros vamos a ir a predicar la palabra de Dios, no importa lo que pase. Amen. Pero, ¿por qué está? Porque tenemos a los judíos involucrados en cada rama del mundo, en la política, en el entretenimiento, en el gobierno, en las leyes. De hecho, yo no sabía, por eso hice la investigación. Jorge me está diciendo que en México es contra la ley hablar contra los judíos. No como aquí, ¿verdad? Que todavía no llegamos a ese punto, gracias a Dios. ¿Verdad? Vamos a Juan 8, versículo 39. Vamos a Juan 8, versículo 39. ¿Me quedan que unos 4 minutos? Oh, man. Entonces vamos a apurarlo. Dice, en Juan 8, versículo 36, dice, respondiendo y les dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham harías, mas ahora procuráis matar a mí. Hombres que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios, Abraham nos hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si Dios fuere vuestro padre, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no me entiendes mi lengua? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. No me queda más tiempo porque yo sé que tenemos que empezar. Punto número 3, contra Israel y contra Cristo. Pero el punto más importante, ¿qué es la conclusión? Volteen a Romanos 11. Nada más para ligarlo todo, porque, y gracias a Dios tengo años ya predicando, entonces lo podemos hacer rápido, pero Satanás y el judaísmo son sinónimos. La Biblia nos dice, ya los conocen los versículos, no los voy a leer. Apocalipsis 2:9 dice que son de la sinagoga de Satanás. Apocalipsis 3:9 dice lo mismo, ¿verdad? Romanos 11 nos dice que nosotros somos los escogidos de Cristo. Pero lo más importante es ¿por qué predicar esto? Porque ¿qué es lo que vamos a hacer con el conocimiento de Cristo? Vamos a predicar la verdad para poder ganar más almas, ¿verdad? Para poder pelear contra la corriente. Nosotros no vamos a poder parar el fin del mundo, pero lo que nosotros podemos hacer inmediatamente es predicar la palabra de Dios. No vamos a cambiar la política, no vamos a cambiar el gobierno, el entretenimiento, el dinero.
pero lo que podemos cambiar son las almas de los individuos. Se me acabó el tiempo, pero muchas gracias. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por la oportunidad de predicar otra vez en español. Gracias por poder predicar la verdad. Yo sé que no existe mucho en nuestros países y es necesario. Te pido, Dios, que nos des la habilidad de reclutar hombres firmes con denuendo para poder luchar contra esta corriente espiritual. Te lo agradezco todo en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay quienes en este mundo que enseñan que la salvación se obtiene por medio de las buenas obras. Otros dicen que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay varios que enseñan que tenemos que bautizarnos, a vivir una vida conforme a la palabra de Dios, tener una buena relación con Él y perseverar hasta el fin para ser salvos. Pero la Biblia nos enseña algo lo contrario. La Biblia nos dice que solamente hay una manera en que podemos ser salvos. Y en este video le quiero enseñar a usted el camino al cielo según la Biblia. Hay ciertas cosas que uno tiene que reconocer para tener la entrada en el cielo. Primeramente, reconozca que todos somos pecadores. La Biblia nos dice en Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede ir al cielo por sus propios méritos, porque la Biblia nos enseña que cada ser humano es un pecador. El pecado se define como la transgresión de la ley. Es decir, cuando quebrantamos la ley de Dios, estamos pecando. La Biblia nos dice, ciertamente no hay hombres justos en la tierra que haga el bien y nunca peque. Romanos 3:10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice la palabra de Dios. Dios quiere que reconozca que la consecuencia sobre el pecado es la muerte. Nuestra alma sufrirá por la eternidad en un lugar llamado infierno. La Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 y 15, y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. La Biblia hasta nos da una lista de personas que van a ir a ese lago de fuego, pero los temerosos y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos enseña claramente que la penalidad sobre el pecado es el infierno. Su alma iría al infierno para la eternidad para sufrir y pagar por sus pecados. Pero las buenas nuevas es que Dios nos ama a nosotros y no desea que nosotros vayamos al infierno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia nos enseña que hace 2000 años Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para pagar la multa que usted y yo merecemos pagar. La Biblia nos enseña que fue nacido de una virgen que hizo muchos milagros, sanó a los mudos, a los ciegos, resucitó a los muertos y también predicó la palabra de Dios. Últimamente, los líderes religiosos de ese día lo entregaron a las autoridades para ser crucificado en la cruz. La Biblia nos dice que aunque ellos lo entregaron, que Él mismo se dio la vida por nosotros. Y cuando estaba colgado en la cruz, la Biblia nos dice que Él mismo llevó los pecados de todo el mundo en su cuerpo. Cada pecado que usted ha cometido en el pasado, cada pecado que usted va a cometer en el futuro, Él los pagó todo. Los pecados pequeños como la mentira, hasta los pecados más grandes como la homicida. La Biblia nos dice que Él murió, fue sepultado y resucitó para salvarnos a nosotros. Pero ahora la pregunta queda, si Él murió por todos para pagar los pecados y resucitó para salvarnos a nosotros, ¿por qué es que hay muchos que van a ir al infierno? Bueno, la respuesta queda en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. La Biblia nos dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El único requisito que la Biblia nos da para ser salvados del infierno es que tenemos que creer en Cristo para nuestra salvación. Solamente creer. La Biblia nos dice al fin de Romanos 6:23, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La vida eterna no se obtiene por medio de nuestras buenas obras. No se puede obtener por medio de el arrepentirse de sus pecados. No podemos vivir una vida conforme a la palabra de Dios o tener una buena relación con Él y perseverar al fin para ser salvos. La Biblia nos dice que solamente tenemos que creer en el Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda,
mas tenga vida eterna. Nos dice en versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dios nos quiere dejar saber que la salvación solo se obtiene por medio de creer en el Señor Jesucristo. La palabra creer es sinónimo con la palabra confiar. Es decir, Dios quiere que nosotros confiamos solamente en Cristo para nuestra salvación. Creer solamente en Él. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Últimamente, Dios quiere que reconozca que la salvación no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. La Biblia nos dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos está diciendo aquí que la salvación es por fe, es decir, creer en Cristo, poner nuestra fe en Cristo. Después dice que no es de vosotros, es decir, no es de nuestro esfuerzo, no es de nuestras obras, no es de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque Cristo fue que obedeció, Cristo fue que hizo el esfuerzo, Cristo fue el que hizo las obras para salvarnos a nosotros. Sigue diciendo, pues es don de Dios. Al fin de Romanos 6:23 nos dice, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un don es sinónimo con un regalo. Aquí Dios está comparando la salvación al regalo. ¿Por qué? Porque un regalo tiene los elementos que describe la salvación y confirma que no lo podemos perder. Primeramente, es gratis. Un regalo es algo que se da gratuitamente, sin condición. Al fin dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dios nos dice que la salvación se llama la vida eterna. En otras palabras, es una vida que no tiene fin. Si podemos perder la salvación después de recibirlo, no es una vida eterna, porque la vida eterna significa una vida sin fin. Y si lo perdemos después de la salvación, significa que fue una vida temporal. La Biblia nos dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos. Si podemos perder la salvación mañana por un pecado que hacemos, la Biblia dice que Dios es un mentiroso. Pero sabemos que Dios no puede mentir. Si Él nos prometió la vida eterna, sabemos que nunca lo podemos perder. La vida eterna es un regalo comprado por la sangre de Jesús y disponible gratuitamente a los que lo invocan por fe. Ser salvo es un evento que ocurre una sola vez. Cualquiera que cree en el Señor Jesucristo será salvo para siempre. ¿Por qué? Porque es una vida eterna. ¿Está de acuerdo que es pecador? ¿Reconoce que la paga del pecado es el infierno? ¿Usted cree que Cristo murió por usted y que resucitó para justificarnos? La Biblia nos dice que no podemos perder la salvación. ¿Está de acuerdo con eso? La Biblia nos dice que si usted cree estas cosas, que usted puede ser salvo en este momento. Y nos dice cómo usted lo puede ser. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. La Biblia nos dice en versículo 13 que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La Biblia nos dice que simplemente tiene que pedirle a Dios por medio de la oración su salvación. Y Dios nos dice a través de su palabra que en este momento le puede dar a usted el regalo de la vida eterna. Quisiera orar con usted en este momento para que usted pueda recibir la salvación. Reconozca que las palabras en esta oración simplemente es un ejemplo que usted puede usar en este momento para ser salvo. Es simplemente una expresión de lo que usted ya cree en su corazón. Incline su rostro, cierre sus ojos y repita esta oración. Señor, reconozco que soy pecador y que merezco el infierno, pero creo por fe que Cristo murió y resucitó para salvarme. Pongo toda mi fe en el Señor Jesucristo para salvarme en este momento. Gracias por la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su tiempo. Espero que el video sea de bendición. Si tiene una pregunta acerca de algo, contáctese con nosotros aquí en el correo electrónico. Gracias y que Dios los bendiga.